Estimados alumnos y alumnas, reciban un afectuoso saludo del psicólogo Víctor Flores Fernández, profesor del curso de Psicología en este ciclo virtual 2019-2. En esta oportunidad vamos a desarrollar la semana número 13, que aborda el tema sobre afectividad y emociones. En esta semana vamos a poder diferenciar los diferentes estados afectivos que experimentamos, cuando se trata de una emoción, cuando es un sentimiento, cuando estoy vivenciando un estado de ánimo, cuando tengo una pasión dentro de mí. Igual vamos a ver los componentes de los estados afectivos y vamos a estudiar también la neurobiología de las emociones. Luego los enfoques que existen que explican cómo se presentan las emociones, cuál es su dinámica de las emociones. Y ahí hay dos enfoques relevantes en psicología. El primero sobre el enfoque cognitivo de las emociones y el segundo, el enfoque evolutivo de Charles Darwin sobre las emociones, ¿no? Entonces, esos son los aspectos que vamos a abordar el día de hoy. Bien, empezamos, estimados alumnos, a desarrollar nuestra práctica número 13 sobre afectividad y emociones. Primera pregunta. Luisa se indigna cuando ve cómo algunas personas se muestran totalmente indiferentes frente a un ciego que pide ayuda para poder cruzar la calle. Lo que Luisa siente se relaciona con el componente. Entonces hemos dicho nosotros que las emociones y toda afectividad tiene tres componentes. El componente subjetivo, cognitivo, el componente conductual, expresivo y el componente adaptativo, ¿no?, y fisiológico. En este caso estamos hablando ¿de qué componente? Cuando yo comparo situaciones de injusticia, evidentemente que ahí estoy utilizando mi cognición, ¿no? De alguna manera yo estoy reflexionando, valorando lo que está pasando ahí. Y ese acto de injusticia provoca en mí indignación. Por lo tanto, entonces, si prima el componente reflexivo, valorativo, de ideas, pensamientos, cogniciones, es el componente subjetivo. La respuesta correcta acá es la B. 2. Gustavo y Jorge son compañeros de la misma universidad. Sin embargo, últimamente se han distanciado porque Gustavo se mostró celoso desde que Jorge empezó a salir con una amiga en común, a la cual ambos cortejaban. Respecto a lo descrito, se puede afirmar que Gustavo, ¿cuál es la inferencia que podemos deducir de esto? A. Ha experimentado una emoción secundaria. Entonces ahí la palabra clave en este enunciado es celos o celoso. Está experimentando una emoción secundaria. Se ajusta al enunciado, pero sigamos viendo las demás alternativas. B. Ha formado una dependencia hacia Jorge. No se puede deducir eso. C. Muestra una vivencia afectiva de carácter innato. Los celos no es innato. D. Demuestra una adecuada inteligencia emocional. Entonces, ya habiendo observado las cuatro alternativas, nos quedamos con la alternativa correcta, que es la A. Los celos es una emoción o un sentimiento que tiene una connotación social, es aprendido. Por lo tanto, es una emoción secundaria. Pregunta número 3. Rosa sabe que su hijo Luis es un adolescente muy impulsivo. Por ello, antes de ir al colegio, siempre está haciéndole recordar que ante una broma de sus compañeros, tiene que controlarse para evitar sanciones en la escuela. La competencia emocional que Rosa quiere que desarrolle su hijo se denomina, evidentemente que
el enunciado ya te está llevando a la respuesta. No hay que hacer mucha reflexión con este enunciado, ¿no? La respuesta cae por su propio peso. Cuando yo tengo que refrenar mis impulsos, tengo que refrenarlos. Cuando yo tengo que posponer la manifestación de una emoción, a eso se llama autocontrol, ¿no? Que también su sinónimo es autodominio. Entonces ahí tenemos la alternativa correcta, la A. Pregunta 4. Cada vez que Zoila maneja su automóvil para ir a su trabajo, lo hace con las ventanas cerradas para evitar algún tipo de robo, ya que viaja sola. La conducta de Zoila de cerrar las ventanas de su auto obedece, según la propuesta teórica de Lazarus, a una evaluación de tipo. Recuerden ustedes que Lazarus planteaba que la emoción surge producto de dos evaluaciones. Una evaluación primaria relativo al ambiente, a la situación, y una evaluación secundaria relativo a mis recursos, cómo yo afronto esa situación, ¿no? Y en ese sentido, acá tenemos que dice tiene temor, ¿no? Por eso viaja en su auto con las ventanas cerradas. ¿Por qué? Porque ella viaja sola, o sea, no confía en sus propias posibilidades de afronte. Y por lo tanto sería la respuesta correcta la D. Seguimos. Pregunta 5. Tanto las emociones como los sentimientos representan manifestaciones de la afectividad humana. Eso es cierto. Sin embargo, existen diferencias entre ambos, como por ejemplo, para el caso de las emociones, estas son necesariamente, o sea, ¿qué características tienen las emociones? Comparándolas con los sentimientos. A, imperceptibles por su componente subjetivo. Evidentemente que las emociones son más bien, por el contrario, perceptibles, evidentes. Y notas tú una emoción en una persona por su rostro, su mirada, la postura de su cuerpo. La tristeza rápido sacas en esa persona, ¿no? El miedo también te das cuenta. Por lo tanto, no es. La B, resultado de una evaluación cognitiva previa. No, las emociones son instantáneas, automáticas, rápidas. Tampoco sería la B. C, respuestas de corta duración y muy intensas. Efectivamente, las emociones duran breves segundos, y todo el cuerpo participa de esa emoción. Entonces, pero seguimos analizando las siguientes alternativas. La D, estados afectivos estables de larga duración. No, las emociones no son de larga duración. Las emociones son de corta duración. Por lo tanto, la respuesta correcta viene a ser la C. Allí, entre emoción y sentimiento, el sentimiento sí es más prolongado. Entre sentimiento y estado de ánimo, el estado de ánimo es mucho más prolongado que el sentimiento. Y entre el sentimiento y pasión, las pasiones sí son mucho más prolongadas que los estados de ánimo, ¿no? Entonces hay que estar viendo las características propias de cada estado de ánimo. 6. Al empezar a abrir sus regalos por Navidad, Matías se sintió triste porque su madre no estaba presente y luego experimentó envidia hacia su primo, ya que el regalo de este era más grande que el suyo. En consecuencia, Matías experimentó una emoción. Entonces estamos hablando de que Matías experimentó dos emociones. La primera, triste. La segunda, envidia. Experimentó una emoción, puntos suspensivos, y luego otra emoción de tipo. La primera, estamos hablando ya en qué categoría se encuentran, ¿no? ¿Es una emoción básica o es una emoción social? Evidentemente la tristeza es una emoción básica. Y la envidia es una emoción social, aprendida, producto de la interacción con las otras personas. Por lo tanto, la respuesta correcta acá es la C. Pregunta 7, dice, saliendo de retirar dinero de un cajero automático, Manuel oye una fuerte explosión que lo dejó paralizado
Inmediatamente su ritmo cardíaco se aceleró, su respiración cambió y sus piernas empezaron a temblarle. De la situación descrita, identifique el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. 1. Manuel experimentó en ese momento un estado de ánimo. Evidentemente que ustedes saben que no es así, esto no es un estado de ánimo. El estado de ánimo es una sensación difusa que nosotros tenemos. Y esa sensación difusa tiene que ver con niveles de energía. Y que generalmente el estado de ánimo no responde a un estímulo externo, ¿no? Es como yo me siento conmigo mismo, me siento bien, me siento mal, ¿no? Y eso yo no tengo que echarle la responsabilidad a factores externos, sino es como yo me siento a mí mismo. Entonces, por lo tanto, esto es falso. Enunciado 2. Se observa la activación del sistema simpático de Manuel, evidentemente, ¿no? El sistema simpático es el que activa, excita los órganos internos. Por lo tanto, este enunciado es verdadero. Enunciado 3. Hay manifestación del componente fisiológico de la emoción. Eso es claro, ¿no? Taquicardia, respiración, cambios en la respiración, ¿no? Componente fisiológico. Por lo tanto, la respuesta correcta acá tendría que ser la D. La D. 8. Identifique cuál de los siguientes casos han sido explicados utilizando la teoría de las emociones de Lázaro. Ya, me dicen Lázaro, ¿cómo explica las emociones Lázaro? Él dice que las emociones surgen producto de una evaluación primaria, evaluación de la situación. O sea, esa situación representa un peligro para mí, ¿no? O es una oportunidad para mí. Esa es evaluación primaria. La evaluación secundaria, yo con qué recursos me enfrento a esa situación. Entonces, ahí estamos la evaluación secundaria. Según esto, vamos a ver los enunciados. 1. El miedo que algunas personas experimentan durante un terremoto les ayuda a sobrevivir. Sobrevivencia no es un criterio para Lázaro. Para Lázaro, el criterio es la valoración, la cognición. Por lo tanto, entonces no es correcto. Luego tenemos 2. Rosario se siente alegre por haber acabado con su pareja, a quien llegó a considerar como una persona tóxica en su vida. Entonces, ahí tenemos que la está evaluando como una persona tóxica. Verdadero. Gabriela abre la puerta de su alacena y al ver una cucaracha le provoca náusea. Acá estamos viendo que no... O sea, ese tipo de reacción es producto de una reacción instintiva por parte de Gabriela. Y explicar así una emoción de esa naturaleza, instintiva, innata, los cognitivistas como Lázaro no lo utilizan. Por lo tanto, esto es falso, ¿no? 4. Luego de ver a su mascota muerta al ser atropellada por un camión y saber que no puede hacer nada por ella, Luis siente una profunda tristeza. Evidentemente, no puedo hacer nada por mi mascota. Evaluación secundaria, Lázaro. Entonces, tenemos el enunciado 2 y el enunciado 4. 2 y 4. Por lo tanto, la respuesta correcta viene a ser la B. Pregunta 9. Durante una discusión sostenida con su jefe, Henry siente deseos de responderle con una grosería, pero se abstiene de hacerlo porque entiende que su relación o su reacción puede provocar que lo despidan de su trabajo. Considerando el aspecto neurobiológico de las emociones, ¿qué estructura está relacionada con el autocontrol emocional de Henry? Habíamos dicho pues que en la experiencia emocional intervienen varias estructuras de nuestro cerebro y hay una estructura que tiene que ver con aquella que va dando las pautas a la expresión emocional. Es bueno que ahorita mi alegría, mi tristeza la exprese y que la exprese frente a estas personas. ¿Es adecuado? ¿Es bueno? ¿Es bueno que yo reaccione con esa intensidad respecto a mi cólera? ¿Quién te da todas esas pautas de la vivencia, de la expresión emocional? Ya tú te estás imaginando, ¿no? Es el área más evolucionada que nosotros tenemos en el cerebro, que es el córtex prefrontal.
A esa relación que existe entre el sistema límbico, la amígdala y el córtex prefrontal, a esa relación le podemos llamar inteligencia emocional. Hacemos gala de nuestra inteligencia emocional. Pregunta 10. Carlos ha observado que su padre se enoja fácilmente, frunce el ceño, aprieta sus dientes y cierra sus manos. Se deduce que el progenitor de Carlos está mostrando en ese momento una emoción, puntos suspensivos, a partir del componente, punto suspensivo de la misma. Entonces, el enojo, la ira, estamos viendo que es una emoción básica, primaria, ¿no? Eso es lo que estamos viendo. Y a partir del componente, evidentemente que nos damos cuenta que está expresando el enojo, la ira, a través del componente gestual, el que es el componente conductual, ¿no? Entonces, ahí tenemos la respuesta correcta, la C. Bien, estimados alumnos, hemos concluido entonces con nuestra teoría y práctica de la semana número 13. Cualquier duda que tuvieran, especialmente en la diferenciación entre los estados afectivos, emociones, sentimientos, estados de ánimo y pasión, por favor, plantéanlo. Con gusto estaré para responder a sus inquietudes. Nos vemos entonces hasta la próxima semana.